Ahora nos toca hablar de hipertrofias. Acá en ventrículo izquierdo sí hablamos de hipertrofias y también crecimientos. Pero más el ventrículo es hipertrofia. En la fase final ya comienza a dilatarse y a crecer, ¿no? Bueno, vamos a definir. La hipertrofia es el aumento del tamaño de células, no del número. Decía, la célula del ventrículo crece, no aumenta en números, no se crean más sarcómeros. La respuesta del aumento se debe al trabajo cardíaco. Hay un mayor trabajo cardíaco, esto hace de que el ventrículo necesite aumentar su tamaño para aumentar esta demanda o satisfacer esta demanda. Se caracteriza por incremento de la masa ventricular y el electrocardiograma no tiene la sensibilidad ni la especificidad del ecocardiograma, pero su disponibilidad, porque en todos lados ya tenemos un electro, los médicos generales deberían tener un electro, en las postas deberían haber electros. Esto hace de que se vuelva una herramienta principal para el diagnóstico de hipertrofia, pero siempre y cuando conozcamos los criterios y conozcamos cómo aplicarlos. ¿Cuáles son las causas de hipertrofia ventricular izquierda? La hipertensión es una de las causas más frecuentes. Recuerden que según los tornasoles, casi 4 de cada 10 peruanos, 3.5, ¿no? Tienen hipertensión arterial. Entonces, es una causa importante de la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertensión. La estenosis aórtica, adultos mayores con obstrucción de la válvula aórtica tienden a hacer hipertrofia. Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, correcto, las miocardiopatías hipertróficas, que también pueden obstruir el tracto de salida, la obesidad, la miocardiopatía por depósitos, acá tenemos justamente las miocardiopatías que producen la hemocromatosis, o lo que es, ¿cómo se llama? La amiloidosis cardíaca, por ejemplo. En sobrecarga de volumen tenemos las insuficiencias valvulares, aórtica y mitral, hacen de que justamente el ventrículo izquierdo crezca, pero por sobrecarga de volumen. Acá tenemos un ejemplo de una hipertrofia ventricular izquierda, simétrica de la estenosis aórtica, la calcificación y el cierre de la válvula aórtica por esa estenosis degenerativa hace que necesite más trabajo el corazón para poder abrir esta válvula y esto hace que se engruese el ventrículo izquierdo. Correcto, el septum, el ápice y lo que es la pared posterior. Correcto. Esto también lleva a crecimiento del atrio izquierdo, recuerden. Vamos a hablar un poco del QRS normal. Ahora sí vamos a entrar más en detalles en esto. Recuerden que este dipolo, que es lo que generamos cuando leemos, generamos con los electrodos del electrocardiograma, hay un vector, hay un asa, esa asa, y que va a generar un hemicampo, que es justamente toda esa área que lleva el campo eléctrico para la despolarización, es lo que vamos a evaluar. El dipolo tiene una expresión vectorial, que es la flecha, y la suma de múltiples vectores de activación de las aurículas y los ventrículos corresponden a cada asa. Nosotros vamos a analizar ahora el asa del QRS. La proyección de estas asas sobre los semicampos nos dibuja una morfología del electrón en las distintas derivaciones. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver que en general existen 3 vectores o 3 asas de despolarización del ventrículo izquierdo. Desde la parte interna, que es del endocardio, sale hacia el epicardio. Por eso va primero, hay un vector 1, que es el vector sectal. Normalmente del tabique medio, anatómicamente hemos visto cómo el haz de His perfora el tabique para irse tanto a la derecha y la izquierda, correcto. A partir de ese tabique hay un vector inicial que sube, va de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, luego viene un segundo vector que es el que baja, va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de adelante hacia, de atrás adelante, que es el vector 2 o vector principal del QRS, y finalmente hay un vector 3, que es el vector normalmente de las zonas más altas del septum y de las paredes parasectales. Correcto. Estos son los 3 vectores que van a generar justamente la despolarización del ventrículo, y los vamos a ver en el plano frontal. Por ejemplo, este es el ejemplo clásico, pero el ejemplo también clásico puede haber variantes, ¿no? Acá hay un vector 1, un vector 2 y un vector 3 pequeño.
que van a generar las diversas morfologías del QRS. Y en el plano frontal igual. Justamente en el plano frontal sale justamente de la parte central del tabique, cuando vemos al corazón en este eje, hay inicialmente la hemiasa se acerca a B1, por eso la R normalmente tiene menor voltaje en B1 y en B2, que es donde se acerca, y cuando se aleja es donde tiene el mayor voltaje, que es el asa2 del vector, que es el que se dirige hacia esas derivaciones B5, B6, por eso la S acá es profunda, y la R es amplia en B5 y B6, y regresa, que es la onda S, que regresa hacia lo que es el punto de inicio. Entonces, el estímulo, recuerden, eléctrico llega al ventrículo por tres vectores, un vector 1, que es la onda Q inicial, que se dirige de izquierda a la derecha. Hay un vector 2 o vector de pared libre, que se dirige de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás a adelante, que es el componente principal y se divide en dos. Recuerden que acá el haz de Higgs perfora el tabique y da la rama derecha y la rama izquierda. Esto lo vimos en el gráfico del Néter. Es por eso que esta perforación del tabique es importante, porque desde esos puntos van a salir las despolarizaciones. Va a haber un vector principal o componente principal del vector 2, que es del vector 2i o 2 izquierdo, porque la mayor masa del ventrículo está en el lado izquierdo, pared libre del ventrículo izquierdo, y el vector 2D, que es el vector del ventrículo derecho, de su pared libre, que es más pequeña. Miren qué pequeña es la pared libre del ventrículo derecho comparado con el ventrículo izquierdo. Y finalmente hay un tercer vector. Este vector 3 es finalmente de las partes finales, tanto del septum y de las paredes. Estas partes altas se despolarizan gracias al vector 3, son los vectores basales. Y estos tres vectores son los que van a generar el asa del QRS. Bien, ¿cómo se da esto? Cuando sale del corazón, de la parte central, hay un vector 1 que es del tabique anterosectal, tercio medio, es lo que da la Q inicial en 1, en 2 o en 3, dependiendo de dónde lo veas. Si lo ves en 1, en 2, es una pequeña Q, es una Q minúscula. Normalmente, cuando se ve cardiopatía hipertrófica de predominio sectal, esta onda Q puede ser más profunda, porque la hipertrofia del septum hace de que el voltaje del septum sea mayor. Es la primera fase, dura 10 milisegundos, ocurre la despolarización inicial de los ventrículos, la parte media del tabique origina un vector pequeño que va a la derecha, adelante, y de arriba o abajo, dependiendo. ¿Correcto? Que está el vector inicial. Luego viene el vector principal, que es la onda R, ¿no? Vector 2 o QRS principal de 30 a 40 milisegundos, tiene dos componentes, un componente izquierdo y un componente derecho, que va a generar este vector grande resultante, que va hacia abajo, correcto, y un vector 3 que se encarga de las porciones finales, tanto del septum y de las paredes de los ventrículos, que va hacia arriba, que es lo que lo termina, ¿no? Finalmente, hacia arriba. Tercera fase, 15 a 25 milisegundos, origina un vector pequeño. ¿Correcto? Entonces, todo eso hace de que se forme el QRS. Si sumamos los máximos, serían 40 más 25, 65 más 10, 85. 80 milisegundos más o menos lo que dura el QRS. Y acá vemos el asa cómo sale. Sale del septum vector 1, vector 2 o principal, y el vector final, que es el vector 3, que está por las partes finales. ¿Correcto? Y se genera este campo de la onda del QRS, y normalmente casi similar, por eso que el ángulo de la onda T es casi cercano a la del QRS, porque se repolariza casi de la misma manera, pero en sentido contrario, porque va de epi a endo. Para entender un poquito más esto, vemos acá el plano, el corazón en el sistema exaxial, el vector 1, que sale de acá, el vector 2, que es el vector principal, y el vector 3, que es el vector final. Igual acá, vector 1 en el plano horizontal, vector 1 el que se acerca a B1, B2, que es el que genera las ondas R pequeñas, el vector 2, que es el vector principal, el vector grande, que genera las ondas S profundas en B1 y B2, y las ondas R grandes en B5 y B6, y el vector final, que es la onda S que termina. ¿Correcto? Estos son los semicampos tanto en el plano frontal y en el plano horizontal.
Entonces nos vamos a dar cuenta que en esta secuencia de activación, este es el hemicampo de la onda P, que ya hemos explicado, y este es el hemicampo que genera el QRS, y hay el hemicampo de la onda T, y justamente todo esto se juntan para generar las ondas del QRS del electrocardiograma. Morfología también del QRS nuevamente. La melladura significa, por ejemplo, igual que la onda P, hay melladura en el QRS, que son la M es de melladura, que es la fractura del QRS, no sigue una línea recta de arriba hacia abajo, sino se fracciona en algún momento. Estas son las diversas morfologías del QRS, que ya lo vimos en la clase anterior, y también hay melladuras de las ondas Q. No se olviden de eso. Ahora, viendo ya este pequeño recordar de lo que es cómo se activa el ventrículo y los vectores, vamos a ver justamente cómo diagnosticamos electrocardiográficamente hipertrofia. Lo más importante en base a esto son los criterios de voltaje. Justamente, si nos volvemos acá, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es todo esto de acá, todo esto de acá, ¿correcto? Al crecer esto, estos vectores, el vector que se dirige hacia el ventrículo izquierdo, van a generar mayor voltaje en V6, en V5 y mayor profundidad de la S en V1 y en V2. De ahí parte alguno de los criterios. El tiempo de activación intrinsecoide. El tiempo de activación intrinsecoide es el tiempo que demora desde el inicio del QRS hasta la punta. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros volvemos acá y vemos la segunda fase, la duración de la segunda fase va a aumentar. ¿Qué quiere decir? La onda R va a aumentar hasta que llegue al máximo el tiempo, porque hay más masa ventricular. Entonces, fase 1 más vector de fase 2, tiempo de activación intrinsecoide. Esto de acá, inicio del QRS, la onda Q sectal, hasta la punta más alta, vector 2i, nos da el tiempo de activación intrinsecoide. Correcto, en hipertrofia es más de 45 milisegundos, nos habla de que está aumentado. Trastorno de repolarización, hay más masa ventricular, hay mayor dificultad de regar esta masa ventricular, va a haber un ST deprimido, una onda T negativa simétrica en derivaciones laterales, ya lo vamos a ver más adelante, y el eje cardíaco puede estar normal o desviado a la izquierda, ¿correcto? Entonces vemos acá crecimiento, el ventrículo izquierdo está más gordo, este vector 2 es más grande, el vector 2i, el componente i, porque el derecho mantiene el tamaño, los vectores 3 mantienen el tamaño, el vector 1 mantiene el tamaño, a menos que haya hipertrofia también septal, correcto, y el vector 2 también en el plano horizontal está más grande. Ahora, criterios van a ser, justamente ya hemos hablado, la onda R alta en B5, B6, la onda S profunda en B1, en B2, ya vamos a ver números, el QR se va a estar ensanchado porque aumenta el tiempo, y el tiempo de deflexión intrinsecoide mayor o igual de 50 milisegundos. Puede haber también bloqueo de rama izquierda acompañante, que ya lo van a ver en la siguiente clase cómo es. Descenso del ST y onda T negativa en caras lateral, ya vamos a ver esto. El eje eléctrico normal desviado a la izquierda y la onda P, crecimiento auricular izquierdo, que acompaña la hipertrofia y es uno también de los criterios. Entonces vamos a ver que este hemicampo aumentó el voltaje porque engordó el ventrículo izquierdo, tiene más voltaje el componente del vector 2i, tanto en el plano horizontal como en el plano frontal. Esto es lo que tenemos que entender, por eso se generan los criterios de hipertrofia. El primero, el más conocido, popular, preguntado, residentado, internado, es el criterio de Sokolov-Lyon, ¿correcto? Este criterio nos habla en medir la profundidad justamente de la onda S en B1 con la onda R en B5 en B6. La mayor de las dos que tenga más voltaje. En algunos casos también nos habla de B1 o B2, ¿correcto? Y también la que tenga mayor voltaje. Y el diagnóstico es si la suma es mayor de 35 en mayores de 40 años. En pacientes jóvenes, a veces genera falsos positivos. Por eso que algunos autores hablan que para menores de 40 años se utilice Sokolov más de 40 milímetros. Entonces tiene una especificidad del 95%, pero una baja sensibilidad y en jóvenes y delgados puede inducir al error.
Cornell es otro criterio importante. Cornell utiliza la suma de R en ABL con la onda S de B3. ¿Por qué? Volvemos acá. ABL justamente la cara lateral alta es la que ve el lado izquierdo, por eso ventrículo izquierdo usa este criterio Cornell, y la derivación 3 porque 3 casi está en el medio de la transición y puede ver qué tanto voltaje debería tener una línea isoeléctrica acá, pero si hay más S es porque hay hipertrofia. Esto va a ser positivo si es mayor de 20 en mujeres o mayor de 28 en hombres. Tiene una sensibilidad baja, pero una alta especificidad y junto con el Sokolov aumenta la sensibilidad y aumenta la especificidad. Ahora, escalas. Acá sí tenemos que utilizar escalas y justamente hace rato le hablé de la escala de Rangel-Estes, que es una de las que más utilizadas, y en lo particular lo utilizo, es más compleja, pero es fácil también de aprender. No es necesario que lo aprendan de memoria, aunque es fácil, pero tienen que tener en cuenta que existe este criterio para ver. Es diagnóstica si tiene 5 puntos y alta sospecha si es que tiene 4. Hablaremos de posible hipertrofia con 4 y con 5 puntos, hipertrofia. ¿Qué puntos tiene? Criterios, voltaje, si existe uno o más de los siguientes criterios, onda R o S de 20 milímetros en el plano frontal. ¿Recuerdan el electro que vimos en lo que es al inicio para un poquito ver en los detalles de la, justamente si han aprendido o no a interpretar un electro? Teníamos una onda S profunda en B2, justamente, casi llegaba a 30 milímetros. ¿Correcto? Esto nos da, si la R o la S en el plano frontal es más de 20, o la S profunda en B1, en B2 más de 30, o la onda R alta en B5, B6 más de 30, tienes 3 puntitos acá. Deflexión intrinsecoide en B5, B6 más de 50 milisegundos, un puntito. Duración del QRS, tenía 100 de duración del QRS. Recuerden el electro que vimos del crecimiento auricular izquierdo, donde había hipertrofia, tenía un QRS de 100, teníamos ahí criterio de duración 2 puntos. Ahora, los cambios del vector del ST y la onda T opuestos al QRS. ¿Qué quiere decir? El ST de sobrecarga, es un ST deprimido. Más adelante, acá lo tengo, estos son los que hablamos del ST. La depresión del segmento ST en B5 o en B6, es esto una onda T negativa, asimétrica, con un infradesnivel del ST, nos habla justamente de esto, de sobrecarga sistólica en ABL, en D1, o en B5 o B6, ¿correcto? B5 y B6, como vemos acá, y expresión del ST y onda T negativa. Esto es sobrecarga sistólica. Y esta sobrecarga sistólica te va a dar 3 puntos si el paciente no toma digitálicos, y 1 punto si toma digitálicos. ¿Correcto? Y los criterios basados de la onda P, crecimiento de auricular izquierdo, 3 puntazos. ¿Correcto? Entonces tengan en cuenta esto para poder tener la hipertrofia. Hay otro criterio adicional que es la desviación del eje a la izquierda. La desviación del eje a la izquierda también te da 2 puntos en la escala de Ron-Estes, 2 puntos, ¿correcto? Desviación izquierda del eje a más allá de menos 30 grados. Hay otro criterio que es de Paguero-Lopresti, es un criterio más moderno, reciente del 2017. Paguero, Lopresti y sus colaboradores pusieron un nuevo criterio para hipertrofia, tomando la S en B4. Ellos dicen que la S en B4 más la S profunda de cualquier derivación, ahí no te habla de una específica, te dice, tú busca la S en B4 y súmale la de cualquier derivación, pero que sea la más profunda. Proporciona una mayor sensibilidad para el diagnóstico de hipertrofia en electro comparado con los criterios ya vistos hasta ahora. Normalmente, en el caso que la S más profunda sea en B4, solo se duplica, y esta suma de S en B4 más la S en cualquier derivada va a tener, si es más de 2.3 milivoltios en mujeres, 23, o sea, 23 milímetros es positivo, y 28 en varones, casi el mismo corte que tiene justamente Cornell, solamente que en mujeres Cornell es 20, ¿correcto? Pero es con las ondas S. Muy bien, entonces,
Cambios del crecimiento ventricular izquierdo, los cambios obvios son las ondas R altas en derivaciones laterales de 1, de 2, en B5, B6, con signo de sobrecarga sistólica, ¿correcto? Cuando hay hipertrofia del septum, puede haber también en derivaciones inferiores, Q más profundas, con signos de sobrecarga, ¿correcto? Tengan en cuenta eso. La que es el tiempo de deflexión intrínsecoide más de 50 milisegundos, que es desde el inicio del QRS hasta la punta de la onda R. En el plano lateral igual tenemos justamente los signos de sobrecarga sistólica, que es la onda T negativa en el infranivel, las ondas R altas, o las ondas S profundas en B1 y en B2, ondas S profundas. Entonces, resumiendo los criterios, Sokolov-Lyon es en B1 más el máximo de B5, B6 más de 35, correcto, muy bien. Solamente el criterio de la onda R en ABL más de 11, también hay un criterio solamente la R en ABL, Cornell, varones más de 28, mujeres más de 20, entre otros, ¿no? El índice de Lewis también sumar R en 1, S en 3, más R en 3 y S en 1 más de 17. Bueno, acá hay una diferencia de esto. La escala de Ron-Gestes, 12 de Ron-Hill-Estes, 12 de sensibilidad, 87 de especificidad. Cuando hay bloqueo de rama izquierda es un poco más difícil hacer el diagnóstico, pero podemos guiarnos con los criterios de Sokolov, ¿correcto? Hay varios criterios, hay que aprendernos algunos. Yo recomiendo siempre el Sokolov, el Cornell, el Paguero-Lopresti, que es el último que enseñé, y la escala, que nos ayuda bastante. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo con Ron-Estes, si se dan cuenta. Tenemos B2 más B5. Acá B5 tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tiene 3 puntos. La duración del QRS casi más de 90, o sea, casi 100 milisegundos. 2 puntos, tiene 5. Y tienes lo que es positivo, el criterio, 5 puntos, el criterio positivo de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Ese es como ejemplo. En índice de Sokolov tienes 58, la suma de B1 con B5, que es el más alto, tienes en 58, te da positivo para hipertrofia. Ahora, muy bien, vamos a analizar este electro de acá. Este electro, de verdad, no tiene, digamos, mayor análisis, solamente ustedes al ojo, este es un ejemplo típico y un ejemplo grotesco de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Vamos al ritmo, es sinusal, una frecuencia cardíaca estimada de 300, 150, 175, 60, 50, 43, 45 latidos por minuto aproximadamente, ¿correcto? Un PR más o menos en un 234, 160, un QRS aproximadamente en 90, correcto, en 90 milisegundos, correcto, un ángulo de la onda P positiva en 1, positiva en ABF, isoeléctrico en ABL 60, un ángulo del QRS positivo en 1, positivo en ABF, y el más isoeléctrico que puede ver es ABL, arriba y abajo, más 60, correcto, y de la onda T positiva en 1, negativa en ABF, el más isoeléctrico ABR está en menos 60, está desviado el eje de la onda T, correcto. Hallazgos patológicos, no hay más que hablar acá, tiene solo criterio de B5 y B6, unas ondas R muy prominentes, más de 30. Si haces Sokolov, el Sokolov te va a salir muy alto entonces, y esto nos está generando justamente la hipertrofia ventricular izquierda, ¿correcto? Entonces tenemos eso justamente, hipertrofia ventricular izquierda. Y acá hay signos también de sobrecarga. Entonces, cuando hay un electro así de obvio, ahí creo que no hay dudas cuando hay hipertrofia ventricular izquierda. Acá la conclusión sería bradicardia sinusal con hipertrofia ventricular izquierda. Ahora vamos a un electro un poquito más difícil. En este paciente de varón de 62 años, correcto, tengo un ritmo sinusal. Nunca se guíen de lo que les manda la máquina. Tienen que analizar ustedes. La máquina tiene muchos errores en varios puntos. El ritmo, por ejemplo, acá te pone ritmo sinusal normal. Pero si se dan cuenta ustedes, analizando el ritmo, la onda P es positiva, casi plana en 1 y positiva en ABR. Aquí ya no es un ritmo sinusal. Esto es un ritmo atrial bajo, un ritmo atrial bajo.
un ritmo atrial bajo. ¿Por qué? Y vamos a ver, porque incluso el eje de la onda P más adelante viene de abajo hacia arriba, está en menos 90. Ojo, siempre esto no se guíen de la máquina les va a dar errores. La frecuencia cardíaca aproximada a 65 latidos por minuto, PR no tiene, porque al ser un ritmo auricular o un ritmo atrial, no se mide PR. QRS aproximadamente 90 milisegundos, QT 400, ángulo de lo que es el Q, en este caso el del QRS, está en más 30, el ángulo de la onda P está en menos 90, positivo en 1, negativo en ABF, pero a la vez de ser positivo es el más isoeléctrico, es menos 90, y el ángulo de la T está en más 60, ¿correcto? Entonces acá tenemos nosotros hasta ahí un ritmo atrial. Ahora analizamos más de cerca, vamos a ver que si vemos, si vemos acá B3, es un paciente varón de 62 años, adulto mayor, B3, vamos a tener B3, 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, ¿correcto? 26, 27, 28, 28. Entonces tenemos un córnel de 28, ¿correcto? Un córnel de 28 al ser varón, pero recuerden que córnel es más de 28, entonces voy a usar Paguero-Lopresti acá. A esto de acá 5, 10, 15, 20, 25 le sumo 30, 35, 40. Tengo Paguero-Lopresti positivo, tengo hipertrofia ventricular izquierda por criterio de Paguero-Lopresti, entonces tengo un ritmo atrial bajo con hipertrofia ventricular izquierda. Ojo, ojo, no todos los ritmos son sinusales, hay ritmos que son atriales y lo vemos acá. Este es un electro bastante interesante. No se guíen nunca de lo que les manda el papel o el reporte, hay muchos que se guían de esto y pueden cometer errores.